Es momento de tomar contacto telefónico con nuestro amigo, el licenciado en Letras, docente universitario, oriundo y radicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, nuestro amigo Gustavo Rosa. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días. Ronnie y Sergio, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, Ronnie, Sergio y todos los oyentes de Con Fundamento Criollo. ¿Cómo Acá estás? andamos. ¿Bien? Cumpliendo años. Pero feliz cumpleaños, tenés razón, estábamos charlando el otro día, pero vamos a cantar ya mismo el cumpleaños a Gustavito, ¿eh? Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Gustavo, que lo cumpla feliz. Muy Hermoso, feliz, hermosísimo. muy feliz cumple, Gustavo, muy feliz cumple. Mejor que el coro de Viena. Mejor. Salió. Pero ya estuvimos cantando un par de veces, nos estamos animando de a poquito, dentro de poco traemos la guitarra. Bueno, a mí no me pidan eso porque yo cantando soy muy malo. Ni me animo en la ducha a cantar, bueno. Así que no esperen de mí nada de eso. Bueno. Sí, acá andamos, cumpliendo 60, ¿qué te parece? Un número muy interesante para la vida. Qué lindo, qué lindo. Bueno, disfrutá este día y gracias por darnos estos minutos en tu día de cumpleaños, che. Bueno, hablando de números, porque hoy vamos a arrancar con algunos números sí. que son los que nos orientan la vida claro. en una situación inflacionaria. Claro. A mí una de las cosas que me irritó en esta semana, no solamente el número de la inflación mensual de febrero, que fue del 6,6% en general, un 102,5% acumulado en los últimos 12 meses. Después vamos a hablar de la canasta básica alimentaria. La portavoz, Gabriela Cerruti, salió en su habitual encuentro con los periodistas a decir: el dato de la inflación nos parece malísimo, no era lo esperado. Y me molesta, me irrita cuando se habla de la inflación como si fuera un fenómeno climático, una tormenta, un huracán, un terremoto, cuando en realidad la inflación es política esencialmente y no tanto numérica e impredecible. Si la inflación sigue subiendo es porque no se hace nada para frenarla. Uh-huh. Como decimos muchas veces acá, ya no basta con los acuerdos, ya no basta con precios cuidados, con precios justos. Lo que tiene que ser cuidado y tiene que ser justo es el ingreso de los trabajadores. Y acá vamos a entrar en una cuestión fundamental. La canasta básica alimentaria, que es lo mínimo que necesita una persona o una familia para no caer en la indigencia, subió el 11,7%, es decir, más que la inflación general. Es decir, que el alimento, que es lo que consumen esencialmente con sus ingresos aquellos sectores más vulnerados, es lo que más subió. Es lo que más subió, y ahí hay que operar, hay que actuar, hay que frenar esta locura, porque ya es de una crueldad espantosa, tanto el abuso de los formadores de precio como la inacción y la falta de enojo del gobierno, porque esto es para enojarse, esto es para patear el tablero, para decirles basta. Y acá vamos a otra cuestión importante, ¿no? Que es la pérdida que hemos tenido en general desde 2018 hasta 2022 en el poder adquisitivo, y en números es más monstruoso. Fíjate, desde el desplome económico que se inició en el tercer año del gobierno de Macri, en 2018, hasta el año pasado, los trabajadores le transferimos a los empresarios 87.800 millones de dólares, casi la deuda que tomó Macri entre privados y el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que nos han usurpado de nuestros ingresos en estos 4 últimos años. Repito la cifra porque es monstruosa: 87.800 millones de dólares. Es decir, que esta apropiación de nuestros recursos, esta transferencia de ingresos, es
absolutamente regresivo, porque ese 50-50 con el que Cristina se despidió de su gobierno, que era un 51% para los trabajadores y 49% para los capitalistas, ahora se revirtió. Y durante el gobierno de Macri, como era predecible, se transformó en un 54-46% del reparto de la torta, del ingreso de lo que producimos entre todos. Y hoy está en 57 para los capitalistas y 43 para los trabajadores. Y eso no se revierte con paritarias, sino con una medida de freno absoluto a los incrementos de todos los precios y aumento de salarios. Es la única manera de lograr recuperar esto que hemos perdido, para que nos devuelvan esos 87.000 millones de dólares que nos han robado, digamos que lo que hace falta es un shock redistributivo urgente y un freno absoluto, un congelamiento absoluto de los precios. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante esto? Porque los trabajadores, en la medida en que cobramos sueldos dignos, ¿qué hacemos? Generalmente gastamos, consumimos cosas, compramos ropa, comemos, nos alimentamos, vamos de viaje. En cambio, el capitalista lo acumula, lo guarda, lo congela, lo fuga. Y eso genera una recesión. Y la recesión genera una incapacidad del Estado para recaudar. Entonces, esa recesión es una espiral que termina llevando a una recesión mucho mayor. Y lo peor que nos puede pasar es la recesión o el estancamiento de la economía con un periodo inflacionario. Y además, y esto lo ha dicho la vicepresidenta muchas veces, que hemos tenido crecimientos después de la pandemia. El 2021 y el 2022 son 3 años consecutivos de crecimiento y se lo llevaron 3 vivos, como advertía Cristina. Ese crecimiento no se lo llevan 3 vivos, y se lo llevaron los 3 vivos, y eso hay que recuperarlo realmente de una manera urgente, si es que se quiere renovar el mandato, que el Frente de Todos siga gobernando, y además no solamente por una cuestión electoral, sino también para recuperar el estado de bienestar que perdimos a partir de 2015, o que empezamos a perder a partir de 2015. Y eso es una cuestión que se tiene que explicar. De cara, como decimos siempre, uno de las grandes falencias que tiene el gobierno de Alberto Fernández es no explicar, es no dar la cara, no concientizar al pueblo, no concientizar a la ciudadanía sobre qué es lo que está pasando y qué hay que hacer para mejorarlo. Porque esto no se va a mejorar con las paritarias o con aumentos salariales como se están discutiendo, porque eso se recupera inmediatamente, lo recuperan inmediatamente los empresarios. Por lo tanto, tiene que haber una épica de la recuperación de los salarios que va mucho más allá de los aumentos graduales que podemos tener. Así que bueno, esa es la gran discusión que se plantea de cara a este escenario electoral. Estaba pensando... Mientras unos proponen una reforma laboral y eliminación de las indemnizaciones, el Frente de Todos tiene que tener una épica, una propuesta para recuperar realmente, y no solo con que el salario le tiene que ganar a la inflación, no, hay que recuperar todo lo que nos escamotearon, todo lo que nos están estafando todos los días con los precios. Estaba pensando, Gustavo, que también durante el macrismo, entre 2015 y 2019, perdieron, ¿te acordás la lista de pérdidas que habían tenido los grandes empresarios en la Argentina? Muchos habían perdido fortunas durante el macrismo, pero tienen una maña que, aún teniendo un gobierno que no los iba a perseguir, que no les iba a complicar las cosas, se han puesto más ambiciosos todavía. ¿Vos te acordás? Sí, a ver. Incluso hubo persecuciones contra empresarios durante el macrismo, pero evidentemente no son hijos del rigor. O sea, donde tienen un poquito de libertad, van a fondo y lo que menos piensan es en la gente. Bueno, porque hay un problema también. Yo siempre planteo que los procesos inflacionarios y la cuestión de los precios también tiene una dimensión ética que nunca se plantea, porque gran parte
de los empresarios o mejor dicho, las mercancías que nosotros consumimos a diario no están pensadas como bienes sociales. Ni siquiera pasemos de los servicios públicos y los alimentos y la vestimenta y todo lo que no está pensado como un bien social. Está pensado como una mercancía no está mal que un empresario quiera ganar. Lo que siempre planteamos acá es cuánto es admisible en una sociedad la tasa de ganancia. ¿Qué es lo que uno puede admitir en una sociedad de la tasa de ganancia? Es decir, cuánto le cuesta a un productor un paquete de yerba y a cuánto lo vende en el supermercado. Lo que pasa es que nunca se ha logrado establecer cuál es el precio que debería tener y cuál es el costo que tiene el empresario de un paquete de yerba, del azúcar, de lo que fuere. Entonces, los precios son al voleo, con la pretensión de ganancia cada vez más desmedida. Y si no hay un Estado que regule, que rete, que sancione, que ponga límites, eso es absolutamente libre. Y no pasa por libertad de mercado. La libertad de mercado no está garantizada en la Constitución, no es una garantía constitucional, es una posición ideológica. Por lo tanto, y aparte hay una ley de defensa del consumidor, hay leyes, por ejemplo, la ley de abastecimiento. Tenemos leyes que permitirían a un Estado comprometido regular precios y regular ganancias de los empresarios. Y después las avivadas, porque ya esta semana se reveló que muchos de las empresas que hacen un acuerdo con esto de los precios justos, en los que no están dentro del listado de precios justos, le dan un saque para aumentarlo mucho más. Por lo tanto, ya no basta con esa cuestión de hacer un arreglo con los empresarios. Ya evidentemente eso fracasó, porque no hay límites en la ambición de ganancia. Sí, y lo más ingrato que pudo haber, el cargo más ingrato que pudo haber tenido algún compañero en este periodo fue la Secretaría de Comercio Interior, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuvimos a Moroni en el Ministerio de Producción? No sé qué estaba jugando, las cartas, estaba jugando el truco, no sé qué hacía, pero no, los precios no se cuidaron, no se hizo estructura de costos, no se sacaron esos análisis primarios como para poder controlar lo que hoy es un escándalo, ¿no? Sí, es que tiene que haber una conducción. Siempre, yo lo dije muchas veces ya, el presidente es un conductor de un equipo, no debe desentenderse de los problemas, sino que tiene que estar encima. Y esto de deslindar la cuestión de la inflación con los precios justos es una manera de deslindarse y no comprometerse a actuar en el mercado, en el mercado interno. El martes hablábamos de la cuestión de desacoplar los precios internos de los precios externos. Esa es una medida, abastecer el mercado interno para que los precios sean accesibles, sobre todo las manufacturas más sencillas, ¿no? Gustavo, el cable está haciendo ruido de tu auricular, nos está enviando un sonido fuerte de ruido. El auricular. Sí. Sin el auricular. No, lo que pasa es que hay un ruido externo que es... ¿Ahora me escuchan bien? Ahora te escuchamos. Sí, creo que sí. Ahora sí, sin ese sonido. Sin ese ruido. Bueno, me saqué el auricular. Tengo que comprarme auriculares sin cable. Yo soy muy antiguo. Bueno, como para dar un ejemplo de cómo encarar el futuro de nuestro país, está esta cuestión que planteó Cristina con respecto a los recursos naturales. Y partamos de esta base. Argentina es un país riquísimo. Argentina es un país rico en reservas naturales, en ciencia, en educación. Tenemos un sistema educativo que abarca a toda la población, no hay restricciones en eso. Somos un país muy rico y potencialmente mucho más rico. Producimos alimentos para 400 millones de personas y nosotros somos 50, un poquito más del 10% de eso, y no puede ser que los alimentos sean inaccesibles, que todo sea inaccesible, ¿no?
Y te voy a dar un ejemplito, porque el otro día hablaban de los recursos naturales, del gas, del petróleo, del litio, que corremos el riesgo que si llega a ganar un gobierno de derecha, como el de Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, o quien quiera que se presente, o un Milei, esos recursos naturales se van a ir sin dejar nada, sin dejar absolutamente nada. Y te pongo así, y te voy a sorprender. Nosotros tenemos un código de minería, que es el que regula todas estas cuestiones de la explotación de estos recursos naturales, que es del año, agárrate, 1886. Ese es el código de minería que rige, y hay algunas modificaciones que se han hecho en base a esa ley, pero esa ley impide que el Estado pueda explotar las minas. Por eso siempre, por ejemplo con YPF, YPF no puede hacer la explotación si no hay una empresa de por medio. Y con el litio pasa lo mismo, con todos los minerales, el Estado no puede explotarlos, puede administrarlos. Y además las concesiones son eternas. Es decir, el tipo descubre una mina, paga un canon por única vez de 1.600 pesos por 500 hectáreas y después va pagando 320 anuales por cada 100 hectáreas y es dueño de por vida de eso, cuando en realidad los recursos naturales deberían ser del Estado. La Constitución del 94 promulga que los estados provinciales son los dueños de los recursos naturales, pero ni siquiera las provincias pueden explotar por sí mismas esos recursos naturales. Y después, hay una ley de 1993. ¿Sabes cuánto pagan de regalía por la explotación minera? ¿Cuánto? El 3% del precio del mineral en la boca de mina, que es lo más barato, y pagan nada más que el 3%. En realidad no pagan nada porque después tienen las devoluciones y el Estado le termina pagando encima. Claro, porque tienen devoluciones, están exentos del pago de ganancias y de pagar derechos de importación, solamente dejan el 3%. En Chile, por ejemplo, el litio deja entre un 30 y un 40% del precio del mineral en boca de mina. Acá es un 3%. Y además, la explotación del carbonato de litio, por ejemplo, el año pasado significó para Argentina 443 millones de dólares. En Chile están en 7.684 millones de dólares. O sea que nosotros estamos atrasadísimos con respecto a eso. Y tienen mucho menos litio que Argentina. Y tiene mucho menos litio. Así que la gran discusión acá, y hay algunas propuestas que tienen que ver con... Bueno, hay un proyecto de ley que se presentó en noviembre del año pasado en el Congreso para modificar el Código de Minería y para empezar a regular un poco las concesiones. Los 90 nos cagaron la historia, porque estamos en la Cava y en el AMBA está el programa de Edesur. A Edesur le concesionaron la empresa por 99 años. 99 años. Es una cuestión absolutamente cipaya y entreguista desprenderse de eso. Con los minerales puede pasar lo mismo. Si no se toma el recaudo y si no se pone la discusión sobre la mesa de quién son los recursos, tanto minerales, agrícolas, de los ríos, el agua, lo que tenemos en Argentina como potencial, de quiénes son, para quién son, cómo deben explotarse, cómo debemos pensar el desarrollo. Que se lleven el litio en crudo es una bestialidad, porque deberíamos producir baterías, como siempre se dice, ¿no? Igual que esta economía primarizada, que es la de la industria y todo eso, esa es la gran discusión que tenemos que dar y la gran promesa para transformar realmente el país. Así que bueno, eso era lo que les quería dejar para este viernes. Por un lado, la cuestión
de la redistribución del ingreso, que tiene que haber un shock muy fuerte para recuperación de los salarios, y que eso significa la plata en manos de los trabajadores, significa más crecimiento, más consumo, además de la alegría de que se pueda reducir la pobreza. Y por otro lado, los recursos naturales, que tienen que servir para el desarrollo del país y no simplemente para que se lo exporten en crudo sin dejar nada a cambio. Así que bueno, son las grandes discusiones que muy pocos se atreven a dar, que el viernes y el sábado entre Cristina, Máximo y Axel lo plantearon, lo pusieron sobre la mesa y bueno, debe ser realmente una gran diferencia para ver los modelos que se van a presentar en estas elecciones. Porque por un lado tenemos un macrismo, un radicalismo amacrizado y Milei, que seguramente van a dejar que esto se lo lleven sin dejar nada a cambio, y un modelo peronista que no se atreve a defender lo que son nuestros recursos naturales y nuestra producción en beneficio de todos los argentinos. Dejamos ahí entonces, Gustavo, realmente impecable esta columna, nos has hecho pensar, me dio un poco de desesperación cuando empezaste a hablar de la disparada de precios. Hay algunos sectores que están diciendo, bueno, mira, la verdad es que los precios no tienen absolutamente nada de malo. Acá lo que están baratos son los salarios. Sin embargo, exactamente. Está bien, pero sin embargo, yo a pesar de, además de acordar que están baratos los salarios, muy baratos, también hay que ponerle un coto a los precios. No están bien los precios, los márgenes de ganancia son exorbitantes en comparación a países que se dicen del primer mundo y que tienen una tasa de ganancia de un 4%, 5%, exagerando. Acá estamos hablando de 600%, 1000%, 1300%. Entonces, que no me digan que los precios están bien y el problema de los salarios. Las dos cosas necesitamos controlar para pensar un poquito en las grandes mayorías. ¿Y qué va a hacer un gobierno peronista si no es cuidar a las grandes mayorías? Queremos más peronismo. Fíjate lo que planteó el viernes Cristina con un cuadro que sacó de un informe del Banco Mundial con respecto a las excusas que nos ponen de la inflación, que generalmente dicen, bueno, la inflación es producto del déficit fiscal, de la devaluación y de la emisión monetaria. Cristina mostró un cuadro de países que tienen un déficit fiscal mucho mayor que el nuestro y la inflación es de 2 o 3% anual. Emisión monetaria. Nuestra tasa de emisión monetaria es más o menos regular, no es tanta como te dicen, le dan a la maquinita esa imagen estúpida que te imponen desde los medios, y sin embargo también tenemos inflación. El dólar no se devalúa abruptamente y sin embargo los precios siguen aumentando. Por lo tanto, tiene que haber una resolución enérgica, no un acuerdo, sino una resolución enérgica, poner de cara a la sociedad cuál es el problema, que nos están estafando, y bueno, empezar a regular a partir de ahí, de que basta de aumentar, basta, porque si no ya es desesperante, y lo peor, las elecciones se van a perder. Eso es lo más grave, que va a venir un gobierno de derecha que nos va a dejar no lo digas. Bueno, otra cuestión también, sí, que tiene que ver, ¿no? Porque fíjate que muchos hablan de la cuestión de que hay que respetar la Constitución, y la Constitución sirve nada más para defender la propiedad privada, pero la Constitución establece el reparto y la participación de los trabajadores, no solo en las ganancias, sino también en el directorio de las grandes empresas. O sea, que los trabajadores tienen que participar de las decisiones empresariales, y eso no se concreta, eso ni lo sabe la mayoría de la gente. Por lo tanto, hay una cuestión que se desatiende incluso en nuestras propias normas, nuestras propias leyes, nuestro entramado legal, que establece que esto que están haciendo no se puede hacer. Así que bueno, es una cuestión de decisión absolutamente política, no numérica. Y esto de decir, no era el número esperado, si no haces nada para frenar la inflación, si no haces nada políticamente, obvio que la inflación se te va a disparar. Lo cual es peor la declaración, decir no es lo esperado. Y bueno, muchachos. Claro. Sí,
Si estás haciendo lo mismo, no podés esperar resultados diferentes. Claro. Es una cuestión de energía de una decisión política fuerte para frenar, y enojo, por supuesto, porque justamente vos planteabas antes, estas empresas que perdieron en el periodo de Macri, ahora están ganando como nunca, y sin embargo siguen matando a la gallina de los huevos de oro. Te despido con este dato del NEA. Viste que fue 6,6% la inflación de febrero, ¿no? Sí. Bueno, acá en el NEA fue del 7,8%. Claro. 7,8%. Es insoportable la presión en alza que hay de los precios y lo baratísimos que están los salarios acá en la provincia con la administración pública. Y como decimos siempre, si desde el Estado no hay un modelo, no se pone la vara alta, todo el sector privado acá en la provincia va a decir, yo no voy a ser el hijo del boludo, voy a tirar los salarios para abajo también, que es lo que están haciendo. Así que es un escenario muy, muy, muy complicado, y no sé si haremos esa del gato que en el aire se va contorsionando para caer parado, pero queda poco tiempo, Gustavo, y esperemos que haya una respuesta sólida, por lo menos en lo electoral, para que no venga el tsunami. El otro día hablábamos de cómo, qué hace falta para modificar nuestro país, ¿no? Hablábamos de la justicia. El sector empresarial también tiene que estar a tono con esta cuestión y empezar a modificar el entramado empresarial. Porque no puede ser que empresas que están radicadas en el AMBA distribuyan para todo el país y tributen en la Cava, ¿no? Porque también esa es una cuestión. Empresas que están radicadas también en provincia, una parte, como tienen una oficina en la Cava, tributan en la Cava, por eso la ciudad de Buenos Aires es la más rica del país, porque reciben tributos de cosas que no se producen ahí. Entonces habría que hacer una transformación de fondo con esas cosas para que aquella empresa, tipo La Serenísima, que distribuye a todo el país, tenga plantas de procesamiento de alimentos en distintos puntos del país y que no pueda desde un solo lugar difundir a todo el país, porque eso le agrega gasto de transporte. Claro, también, ¿no? Mejorar la logística de ellos. Claro, la estrategia. O generar empresas. Claro. Claro. Que le compitan, pero si vos no apoyás a las cooperativas, no apoyás a las pymes que le pueden competir en la cuenca lechera, por ejemplo, que nosotros, que el producto más vendido sea el de La Serenísima, que es el más caro, es una aberración. La leche se va de Santa Fe y se va a Buenos Aires, se procesa y viene acá de nuevo a Santa Fe. Entonces, ¿qué pasó con San, con Cotar y esas empresas que eran regionales? Antiguamente, esa es la economía regional. Claro, antiguamente te lo hacían los ingleses, ¿no? Eso de llevarte el cuero y después te devolvían ropa de cuero y demás, o sea, te lo hacían pagar, el agregado de valor te lo hacían pagar a vos y vos le diste la materia prima. A los santafesinos les pasa lo mismo, pero con los porteños que les hacen eso. Claro, yo, mira, un pequeño datito y ya me despido. Yo, cuando era chico, había muchísimas marcas locales de muchísimas cosas. Que yo, cuando iba a visitar a mis tíos de Buenos Aires, o íbamos de viaje a Mar del Plata o a Córdoba, no encontramos marcas diferentes de leche, de yogur, de galletitas. Y hoy está invadido por 3 o 4 empresas en todo el país. Arcor, La Serenísima, y vos decís, ¿por qué? Si antes había empresas locales, ¿qué pasó con esas empresas locales? Que bueno, obviamente, entre el menemismo y el macrismo, y previo con la dictadura, se retransformó toda y por eso también se genera esa monstruosidad del Gran Buenos Aires, que es el imán para la migración interna. Mientras más se descuide esta cuestión de las economías regionales, que no son los alfajores y la mermelada, solamente la economía regional, sino es todo lo que consumimos, que se fomente, siempre va a pasar lo mismo. Esa concentración bestial de casi el 40% de la población que vive en provincia de Buenos Aires, se produce por eso, porque las fuentes de trabajo se trasladan a Buenos Aires. Entonces, bueno, es
una transformación gigante que tiene que ser política. Tanto lo judicial como lo económico son decisiones fuertes políticas. Gustavo, te mandamos un abrazo grande, gracias por este contacto, por esta columna, y nos reencontramos el martes y veremos qué pasa, qué va a pasar, Gustavo, en estos días hasta que nos volvemos a encontrar. Un misterio. Sí, vamos a ver qué pasa, a ver si puedo reducir la columna a un poco menos de media hora. Dale, abrazo grande, Gustavo, hablamos. Hasta pronto.